Como parte de alumnas de la Universidad Vizcaya de las Américas, plantel San Felipe, me permito presentarnos. Mi nombre es Laura Ulloa y junto con mis compañeras Miriam Arciniega, Ana Lira y Laima Mesa, somos parte del equipo número 1 de la clase de neuropsicología, en la cual les estaremos explicando y compartiendo con ustedes un poquito de la línea del tiempo, precisamente de la historia de la neuropsicología. Para lograr una mayor comprensión del desarrollo histórico de la neuropsicología, a continuación les presentamos una línea de tiempo. Desde épocas remotas, el hombre siempre se ha cuestionado sobre la ubicación de la mente. Fue en Grecia, en el año 4 a.C., donde se dio inicio a los primeros planteamientos con la primera tesis, que fue Sensaciones del Pensamiento, planteada por Alemeón de Crotona, y tuvo el mérito de ver que el cerebro desempeñaba en esto un papel privilegiado, pues antes que él se admitía que el sensorium comune era el corazón. Alemeón de Crotona fue un médico pitagórico, autor de los escritos de medicina científica más antiguos que se conocen, cuya investigación se centró en el origen y proceso de las sensaciones, siendo de su creación la tabla pitagórica de las oposiciones dulce-amargo, blanco-negro, grande-pequeño, que ponía en relación sensaciones, colores y magnitudes. Otra de sus contribuciones fue la elaboración de una teoría que suponía el alma inmortal y el continuo movimiento circular. Alemeón atribuyó la tendencia del alma tanto a los hombres como a los astros e identificó la armonía con una ley universal. El cerebro es el asiento del alma. Pero 100 años después es Hipócrates quien reelabora el planteamiento de Alemeón y los plantea en el Corpus, donde se encuentran los primeros registros sobre el papel del cerebro y las alteraciones cognitivas. Fue alrededor del año 400 a.C. Hipócrates es considerado el primer médico que rechazó las supersticiones, leyendas y creencias populares que señalaban como causantes de las enfermedades a las fuerzas sobrenaturales divinas. Creía y consideraba que la enfermedad no era un castigo impuesto por los dioses, sino la consecuencia de factores ambientales en los que se desarrolla el ser humano. Alrededor del año 470, Empedocles sostenía que el corazón era el origen de las funciones mentales. Considera al hombre como un microcosmos, una suerte de mundo microscópico, y esto le permite formular una explicación de conocimiento, y explicaba que las cosas entran por los poros del cuerpo humano. Empédocles, miembro de un grupo llamado mecanicistas, fue un sabio, filósofo, político, escritor y poeta. Postuló la teoría de las 4 raíces, aire, fuego, tierra y agua, a la que más tarde Aristóteles llamaría la teoría de los 4 elementos. Estos 4 elementos son increados, indestructibles y en cierto modo vivientes. Como resumen, el estudio de la neuropsicología se remonta a épocas antiguas, donde a raíz del interés por entender todo lo referente a la actividad cognoscitiva, comenzaron a formularse las primeras hipótesis, las cuales partían del razonamiento, producto de la observación y la experimentación. A lo largo de la historia, hasta la fecha presente, son muchas las contribuciones que permitieron la consolidación a la neuropsicología como una ciencia. Por mi parte es todo, muchas gracias. Dejo el lugar a mi compañera Miriam. Hola, buen día, yo soy Abigail Arciniega y como ya dijo mi compañera, les hablaré un poco más de lo que es la línea del tiempo. Antonio Guaneiro, 401-1500 a.C. Describe 2 casos con pacientes afásicos. En esta época, Antonio Guaneiro habla de 2 pacientes afásicos, de los cuales uno presenta un lenguaje fluyente, parafísico, y el otro una afasia no influida. En el siglo XVII se presentan trabajos con pacientes afásicos con diferentes sintomatologías, y en el siglo XVIII se sabe de diferentes trastornos cognitivos, especialmente verbales, anomía y jerga agrafia, capacidad preservada para cantar e incluso disociación en la capacidad de leer en diferentes lenguas. Andrés Vesalio,
1514-1564 a.C. Dijo que la actividad mental es en el tejido nervioso, ya que él basó sus estudios anatómicos en la observación directa, con lo que pudo rechazar decenas de errores anatómicos presentes en la obra de Galeno, que diseccionó básicamente monos, aunque no siempre. En ese sentido fue el fundador de la anatomía moderna y concretamente se le considera el gran introductor de una antropología positiva en medicina. Esto es todo por mi parte, los dejo con mi compañera Ana. Buen día, mi nombre es Ana Yesenia Lira, conformo el equipo número 1 y vamos a seguir con nuestra línea de tiempo de la neuropsicología. Descartes, 1596. La mente se sitúa en la glándula pineal. ¿Qué es la glándula pineal? La glándula pineal se encuentra en la base del cerebro y produce una hormona llamada melatonina y se relaciona con diferentes funciones del organismo, principalmente los cambios de la luz, día y noche y los sueños. Descartes decía que la sangre se convertía en espíritus animales y se esparcían en todos los nervios, en realidad llamadas venas. La glándula pineal para Descartes era toda explicación, ya que de ella provenía la memoria, sueños, movimientos corporales, etc. Descartes decía que la glándula pineal era principalmente el alma. Descartes y su mente y alma, una dualidad que proviene de la glándula pineal. Ambas partes son de nosotros, funcionan en conjunto, lo que nos hace ser humanos. El papiro de Edwin Smith, 1600 a.C. El papiro es un documento que utilizaban los antiguos egipcios pensadores para plasmar todo lo que investigaban y descubrían. El papiro más antiguo fue el de Edwin Smith y uno de los más importantes. Smith murió y dejó su papiro sin traducir, a lo que contrataron un experto para poder conocer su contenido, el cual era observaciones anatómicas, exámenes diagnósticos, tratamientos a numerosas heridas, cirugías, tratamientos de migraña usando la técnica presionando la corotoida para reducir el flujo de la sangre al cerebro, suturas craneales, etc. Conocimiento, hígado, vesícula, etc. En resumen, los egipcios en sus antepasados usaban las mismas herramientas que utilizaban hoy en día para una operación, solo que lo hacían a sangre fría, sin anestesia. Hay pruebas de que todas estas hipótesis las llevaron a la práctica, ya que se encontraron cráneos con dichas marcas. Gracias. A continuación, dejo el lugar a mi compañera Laima. Hola, buen día, mi nombre es Laima Mesa y voy a continuar con la línea del tiempo de la historia sobre la neuropsicología. Thomas Willis, 1560. Él decía que había funciones mentales en parénquima. El parénquima cerebral es un tejido funcional en el cerebro. El parénquima está compuesto de dos tipos de células que se utilizan especialmente para la cognición, los cuales controlan el resto del cuerpo. Franz Joseph Gall, siglo XVIII. Las funciones psicológicas no siempre se relacionaron con el cerebro. Durante algún tiempo perduró la idea de que el cerebro no era un órgano que tuviera participación dentro de las funciones mentales y más bien la relación se establecía con otros órganos distintos. Incluso se relacionaban con la cavidad craneana más que con el cerebro mismo. Franz fue un anatomista destacado, seguía la psicología de las facultades como la inteligencia, la memoria y la percepción. En el siglo XVIII, Joseph se encargó de la localización de funciones mentales en la superficie del cráneo. Franz fue el primero en establecer una relación entre las funciones cerebrales y las estructuras del cráneo de las que dependía. Lo que conocemos hoy de la identidad y funcionalidad de cada parte del cerebro, así como de algunas funciones complejas muy precisas,
Permite hacer mapas funcionales cerebrales que de alguna manera son una metáfora de lo que planteaba Gall en aquella época. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. El equipo número 1 Les da las gracias por su atención. Y por su tiempo dedicado. Para ver hasta el final este video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.